Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya estamos grabando nuestra clase de hoy. Que bueno, continuamos con esta serie acerca de Pedro, de la primera carta de Pedro. Quiero, como siempre, recordarles las cosas que vimos la semana pasada. Vimos un concepto que es un concepto súper profundo, pero que consiste en la diferencia del sufrimiento por hacer lo bueno contra el sufrimiento por hacer lo malo. El sufrimiento por hacer lo bueno es grato delante de Dios. El sufrimiento por hacer lo malo, pues obviamente no. Y es completamente diferente, ¿no? El otro concepto que vimos es el sufrimiento con propósito, que no es lo mismo sufrir con propósito a sufrir sin propósito. Cuando tenemos ojos espirituales y entendemos, bueno, lo que decía Leti, ¿no? O sea, de sufrir entendiendo que después viene algo bueno, eso es increíble, muy diferente a sufrir cuando, o sea, dices, no, ni entiendo para qué y hasta te puedes amargar, ¿no? En la semana pasada veíamos cómo Pedro habla del ejemplo de Jesús. Es tan importante, por eso yo los animaba a que estudiaran cómo Jesús enfrentó el sufrimiento, porque de verdad es muy importante poder mirar a Jesús, poder ver la forma tan diferente que él enfrentó esto. Y después, bueno, básicamente vimos de poder tener un ejemplo que convenza a los incrédulos, que va por encima de nuestras palabras. Es decir, tener un ejemplo impresionante que pueda arrastrar, ¿no? Y hablamos de un trato espiritual en el matrimonio para que nada estorbe nuestras oraciones. Se habló de ese espíritu suave y apacible en la mujer y el hombre que sea más comprensivo con la esposa. Amén. Pues poder tener armonía, compartir nuestras penas y alegrías, y como lo tratábamos esa semana, de verdad, en momentos de presión, en momentos de adversidad, hay tensión, hay estrés, y a veces puede producir cosas que no están bien. Entonces, ahí nos quedamos y pues vamos a Primera de Pedro 3:10, sin más preámbulos. Esto justamente lo escribe Pedro después de la exhortación a vivir en armonía, a no devolver mal por mal. Fíjate lo que dice después. En efecto, esto es como una manera de decir, para soportar lo que acabo de decir, de no responder mal por mal, de que verdaderamente vivamos en armonía. Fíjate, en efecto, escucha esto. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Fíjate, el que quiera amar la vida y gozar días felices. ¿Quién no quiere esto? ¿Estás de acuerdo que esto es para todos? Amar la vida y vivir días felices, pero se los dice tomando en cuenta que venía mucho sufrimiento, venía unas cosas tremendas, ¿no? Entonces, amar la vida y vivir días felices en medio de la adversidad es posible. Es posible. Uno podría pensar, bueno, pero ¿qué no normal no es andar cabizbajo, andar así medio pues, con ciertas amarguras? Oye, mira todo lo que está pasando. ¿Es posible amar la vida y vivir días felices? Bueno, aquí te dice Pedro que sí es posible. Y esto es muy especial. De hecho, el domingo voy a hablar un poquito más acerca de esto, pero la esperanza es que sí podemos de verdad vivir esto aún en momentos difíciles. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno,
Aquí, esta es una referencia al Salmo 34, un salmo de David, los versículos 12 al 16 del Salmo 34, un salmo acróstico que puedes repasar si quieres ya después, pero recuerda algo que dice David en un salmo. ¿Y de qué te habla aquí David? Bueno, te habla primero de refrenar la lengua, de hablar el mal y de no proferir engaños. O sea, ¿quieres amar la vida, vivir días felices? Cuida qué. Cuida lo que dices, cuida tu lengua. Los pecados de la lengua nos pueden llevar a no amar la vida y obviamente a no vivir días felices. Por ejemplo, ¿qué suele uno hacer en medio de la adversidad, en medio de estrés? Quejarse, maldecir, ¿cómo es posible? Esto es terrible, hablar mal, ¿ok? Y bajo mucha presión podemos hasta mentir. Piensa en esto. Pedro había negado a Jesús, había mentido así descaradamente. Él mintió cuando estuvo bajo mucha presión. Y ahora les puede decir, ¿sabes qué? Eso no me trajo ningún gozo. Eso más bien me robó la vida. Y ahora yo les digo, ten cuidado de lo que expresas en momentos difíciles. ¿Qué más les dice? Que se aparte del mal y haga el bien. Lo mismo o algo muy parecido. Bajo presión, el hombre tiende a pecar. Piensa cuánto, ahorita, por ejemplo, las ventas de alcohol y la gente que se está alcoholizando en sus casas ha subido impresionantemente. ¿Cuánta gente, en vez de apartarse del mal ante la adversidad, se deja llevar y entonces peca? Entonces aquí le dice, ¿sabes qué? No hagan eso. El hombre tiende a buscar refugios pecaminosos ante las pruebas. No, nunca eso nos va a permitir seguir felices y vivos en medio de las pruebas. A mí me impresiona cómo cuando estudiamos la historia de los cristianos en el primer siglo, ves historias de verdadero sufrimiento terrible, cosas que dices, no. Y sin embargo, ves, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo y Silas cantando salmos cuando los habían agarrado y los habían golpeado y estaban ahí en la cárcel, metidos en lo más profundo. Se habla de historias de gente cantando en el circo romano cuando los iban a devorar las fieras. ¿Cómo podían seguir amando? ¿Cómo podían seguir así? Bueno, se aferraban, yo me voy a apartar de todo mal. Nada de escapes pecaminosos. Luego también dice, busquen la paz, que busque la paz y la siga. Esto es abandonar la tendencia conflictiva, ¿ok? Solemos ponernos muy conflictivos cuando andamos en problemas, cuando andamos en broncas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estoy hablándote de cosas que todos yo creo que hemos experimentado. Hay veces que es como, pues el que alguien me las va a pagar, ¿no? Ahorita la violencia familiar, violencia a las mujeres, violencia a los hijos se ha incrementado muy notablemente. ¿Por qué? Aquí la Lina ya anda amenazando a Lina, ¿no? Digo, a la Carol. ¿Por qué? Porque esa es una tendencia muy fuerte. Busca la paz. Busca la paz. Yo les compartí hace unas semanas, ¿no? De algunas tensiones que ha habido y la verdad, si yo no estoy en paz con mis hijos o con mi esposa, no voy a poder amar la vida ni gozar días felices. Amén. Y luego termina Pedro hablando de algo increíble. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjate, ¿qué es el sentido de esto que habla Pedro, recordando ese salmo de David? Que Dios tiene una actitud favorable con quienes quieren hacer su voluntad.
es una manera de decir, ¿sabes qué? Dios se agrada y va a ser mucho más fácil el favor de Dios cuando hay personas que están atentas, que están cuidadosas de hacer su voluntad. Entonces, cuando tú digas, por encima de todo, voy a agradar a Dios, debes de tener esa seguridad de que Dios le agrada y de que Dios va a responder a tu paz. Amén. Y luego fíjate lo que les dice. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Ok? Mira, yo me detuve aquí. ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Y yo me puse a pensar, y yo te pregunto, ¿les hicieron daño? ¿Les hicieron daño a los discípulos en el primer siglo? Sí, sí les hicieron daño. ¿Pero qué tipo de daño? Fue un daño físico, abusos e injusticias innombrables. Pero como te decía, ¿cómo es que pudieron mantenerse cantando y encomendándose a Dios con toda la confianza que podían hacerlo? Porque les pudieron hacer daño físicamente, pero no espiritualmente. No dañaron su espíritu ni dañaron sus corazones. ¿Ves? Este es el sentido. No te pueden hacer daño a tu espíritu y a tu corazón si te empeñas en agradar a Dios. De la misma manera que lo hizo Jesús, que no pecó aún cuando lo estaban crucificando. Entonces, esto es lo que dice. Y luego les dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. Dichosos si sufres. No sé si esto te recuerda a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Dichosos los que sufren por hacer lo que es justo. Dichosos cuando los persigan. Y les recuerda a todos los profetas que han perseguido. Entonces, dichoso por hacer lo bueno. Hay varias escrituras que hablan de eso y Jesús mismo enseñó al respecto. Dios está en control y luego dice, no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. O sea, hermanos míos, no teman. No debemos temer lo que la gente del mundo teme, ni nos debemos de dejar asustar. ¿Ok? ¿Recuerdas lo que veíamos el domingo? No temer lo que ellos temen. Temamos a nuestro gran Dios que nos ama y nos cuida. Más bien, honrar en su corazón a Cristo como Jesús. Fíjate. ¿Cómo uno se preguntaría, pero cómo lo puedo honrar en medio de esto? A veces, cuando estás en medio del sufrimiento, se te olvida, ¿qué voy a andar pensando ahorita en honrar a Dios? Pues Pedro te dice, es cuando más debes honrarlo y es cuando más deberíamos estar pensando en días como estos. ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo honrar más a Cristo? Que es parte de una tarea que les quiero dejar al final a los grupos pequeños, que pensemos maneras de cómo podemos honrar más a Dios y darle honor. Amén. Y luego les dice, estén preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. En medio de la persecución, muchos, aparte de que se quedaban atónitos de, a ver, ¿qué les pasa? ¿Estos son diferentes? Lo que les dice Pedro, bueno, cuando les pregunten, ¿y ustedes por qué están así? ¿En qué creen? ¿Por qué tienen esas actitudes? Respondan, sepan responder de una manera que se note que se han preparado. Amén. Entonces, esto es una manera de llevarnos a prepararnos para poder dar buenas razones. ¿Por qué estudiar la palabra? ¿Por qué analizarla? ¿Por qué de verdad hacer estudios profundos de la Biblia? Para que seamos capaces de eso. Yo les pregunto, ¿han crecido en eso? ¿Ustedes pudieran responder hoy acerca de la esperanza que tienen
ateo, a un mormón, a un testigo de Jehová, bueno, tenemos que hacerlo. Pero ¿de qué manera? Ay, sí, es que tú te vas a ir al infierno, es que tú no sabes, me estás haciendo daño, no te va a ir de la patada. Bueno, Pedro les dice, no, háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, una idea que repite aquí mucho, se avergüencen de sus calumnias. Si había personas que hablaban mal y eso, al ver la manera de responder, el corazón con el que lo hacen, se queden callados y se avergüencen y tal vez digan, no, estamos equivocados. Los cristianos no son como nos había dicho medio mundo. Los cristianos son diferentes. Entonces, responder bien, ok, a los que te calumnian. Obviamente yo pensé, siempre que sean calumnias. Si están diciendo la verdad de algo que estamos haciendo mal, seamos humildes y hay que arrepentirse. ¿Ok? Y vuelve a la misma idea. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esta idea, te fijas que ya la habíamos leído de otra manera, en otra versión, pero es el mismo punto. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si nos hiciera falta algo, es mejor sufrir que salir a robar. Si tuviéramos alguna carencia, es mejor sufrir que ir a insultar a alguien. O sea, quizás es fuerte, pero eso es lo que Dios espera. Amén. Y seguimos leyendo. Aquí fíjate, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. O sea, ¿por qué vivir así? ¿Por qué? ¿Por qué andar sufriendo y luego todavía con gentileza y todavía una buena cara? ¿Por qué no agarrar y decir, no, o sea, ¿sabes qué? Si la mayoría despotrica y la mayoría dice barbaridad y media en medio del sufrimiento, ¿por qué yo no ser igual? Tal vez alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿por qué yo no puedo ser igual y salir y órale, y si todo el mundo va a salir a robar cosas porque hacen falta, vamos con ellos? Bueno, aquí Pedro básicamente dice cuál es la razón. La razón es el sacrificio de Cristo. El justo que murió por los injustos y que nos llevó a nosotros a Dios, que sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esta escritura la hemos leído cuando damos estudios bíblicos, pero cuando entendemos el contexto es mucho más poderosa. Lo primero es lo que te decía, la motivación más grande para sufrir y de verdad respetar a Dios y seguirlo amando es lo que Cristo hizo por nosotros. También aquí habla de la resurrección y luego habla que este es un pasaje que los eruditos han estudiado mucho, eso de que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia, y te habla del arca y de cómo se relaciona esa salvación que hubo en aquel entonces con la salvación que nosotros obtuvimos a través del agua. Pero mira, si pensamos en este contexto, el contexto es, hay sufrimiento, pero hay un Cristo que fue victorioso. Y así como hubo salvación en momentos de Noé, que quizás parecía imposible, todo fue terrible. Bueno, hace equivalente lo que pasó en aquel entonces con la salvación que nosotros obtenemos por medio del agua, por medio del bautismo. Y te habla de un Jesús que fue victorioso y te habla de un Jesús que está
que tiene sometidos a los ángeles, a las autoridades y los poderes. El sufrimiento a veces nos hace pensar o nos hace dudar. ¿De verdad habrá salvación? ¿De verdad habrá, yo voy a estar bien? Mira, aquí te recuerda que Jesús está sometido, Él sometió a toda autoridad, nada lo puede derrotar. Esto es simplemente increíble. Recordemos, Dios siempre tiene el control, ¿ok? Denme un segundito. Ya. Dios siempre tiene el control. ¿Ok? Entonces, esto es increíble, hermanos. Entonces, vamos a terminar aquí y quiero terminar con unas preguntas. Según lo que estudiamos hoy, aún en momentos difíciles se puede amar la vida y gozar de días, puse de días difíciles, de días felices, perdón. Ahí lo voy a corregir. Se puede gozar de días felices. ¿En qué te ayuda en tu forma de pensar? O sea, esta idea, ¿en qué te puede ayudar en tu forma de pensar? Quiero que esto lo medites, lo analices y lo puedas hacer, ¿ok? Porque verdaderamente yo cuando estaba preparando esta clase y veía esto y leía a Pedro, decía, es increíble, sí se puede, ¿ok? Luego, no sufrirán daño si se esfuerzan por hacer el bien. ¿Has pensado así o te es difícil y por qué? O sea, tú de verdad crees que si haces el bien y te aferras, no vas a sufrir ningún daño. Piénsalo. Y bueno, ya te dije la idea, ¿no? Pero no es que no va a haber sufrimiento físico, no es que no te vas a enfermar. Puede ser. Ya hoy me enteré de un discípulo en Toluca, ¿no? Un discípulo en Toluca que tiene todos los síntomas del COVID, ¿no? Ya hay, ¿no? Ya hay situaciones así, o sea, puede ser, pero si él se aferra a seguir haciendo lo bueno, no va a sufrir daño en su espíritu. Amén. Y la otra, la mayor motivación para enfrentar el sufrimiento es que Cristo murió por nosotros, resucitó y tiene todo el poder y autoridad, tiene la victoria. ¿Qué significa esto para ti? Amén. Me gustaría, como lo estamos haciendo ahora, que la semana que entra algunos de ustedes puedan compartir sus respuestas, ¿ok? De lo que aprendieron, de lo que están viendo aquí, todo esto que reflexiones, la semana que entra lo puedas compartir. Tenemos unos anuncios. Bueno, en este caso es Lina, se las paso. Buenas noches. Ahí anda, para que vean que sí vino. Sí vine. Buenas noches, hermanas. Bueno, quiero decirles que vamos a tener una jornada de oración en toda la Ciudad de México. Vamos a unirnos el Ministerio de Mujeres, solo las mujeres. Y va a ser una semana, pero a nosotras en la superregión oriente nos tocó orar el día 29 de abril, o sea, de hoy en 8. Y vamos a orar las 24 horas del día. Entonces, cuando terminemos la clase, les voy a mandar una foto en nuestro grupo de WhatsApp para que vean cuáles son los horarios que quedan libres. Vamos a llenar primero esos horarios que quedan libres para asegurarnos que las 24 horas se cubren y después ya se van a poder anotar a lo mejor junto con otra hermana para orar al mismo tiempo. Pero va a ser un plan increíble. También vamos a ayunar. El ayuno pues va a ser como tú lo puedas hacer. Yo sé que algunas hermanas no pueden ayunar todo el día o no lo pueden hacer seco, o sea, sin ingerir nada, pero como tú puedas hacerlo, el hecho es que vamos a unirnos en oración por todo esto que está pasando de la pandemia y vamos a pedirle mucho a Dios que Él tenga pues misericordia de su pueblo, misericordia de la gente que está sufriendo y que también nosotros podamos ser un medio para poder ayudar a ellos. Vamos a poner las peticiones por las cuales vamos a estar orando. Entonces yo les pido que estén atentas.
que puedan decirles a sus líderes de charla o a sus líderes de sector a qué hora pueden orar. Yo voy a mandar la foto, ustedes van a ver cuáles son los horarios que quedan libres. Vamos a llenar primero esos horarios. Una vez que estén llenos, vamos a poder orar tal vez junto con otra hermana a una misma hora. Muchas gracias. Esta cámara anda medio rebelde. Ahí está. Bueno, en cuanto a otra cosa que les quiero decir como un anuncio. Esto es para los grupos pequeños, para las charlas. Yo quiero que piensen en todos los grupos pequeños y todas las charlas. De hecho, les comento que hubo unos cambios. Lina y yo regresamos a Casados. Miguel y Ana van a dejar por un tiempo el liderazgo y regresamos a Casados, y Edrel va a estar dirigiendo ahora a los solteros junto con esta Xochitl, ¿no? Les quiero comentar, pero bueno. ¿Qué pueden hacer para mantenerse conectados los grupos pequeños? O sea, ¿qué tú pudieras hacer para mantenerte conectado espiritualmente? Piensa qué cosas pudieran hacer. Digo, te doy algunos tips, pero conectarte vía WhatsApp ya va a ser para 8 personas. Zoom te da 40 minutos gratis esto y te puedes conectar. O Skype te da 50 conexiones, es ilimitado y gratuito. Entonces, ¿qué podrías hacer para mantenerte conectado espiritualmente? La otra, ¿qué pueden hacer para ayudar a los que no conocen a Dios? Ha sido interesante que se han conectado personas hasta de otros estados el domingo. Se han conectado familiares, gente que antes tal vez no estaba tan interesada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Amén. El domingo, nuestra reunión a las 11 de la mañana, solo por nuestro canal de YouTube. Y esto anótalo, tenemos un nuevo correo de nuestra región, que así, icmarbc@gmail.com, icmarbc. ¿Por qué te lo pongo? Mira, hablé en la semana con un hermano de la región y me hizo una sugerencia que me pareció bastante interesante, ¿no? Algo que podríamos estar haciendo además de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes una petición de oración, mándame un correo. Si tú tienes una sugerencia, manda un correo. Si tú tienes alguna sugerencia de mejora para nuestros servicios virtuales, alguna herramienta que tienes, manda un correo, ¿ok? Ya les había comentado y bueno, les digo, la verdad es que sí tuve que tomar una decisión un poco drástica de que ahora en nuestro grupo de Venustiano Carranza solamente los administradores vamos a poder mandar mensajes. Varios hermanos estaban saliendo por la cantidad y el flujo de cosas que estábamos mandando. Ahora, lo que yo quisiera decirte es, no te sientas mal, no te sientas culpable, no tiene nada que ver con algo personal, con nadie, pero yo sí creo que a veces es como queremos mandar muchas cosas, todos somos así, pero sí queremos mantener ese solamente para anuncios para toda la región, ¿no? Que involucren a toda la región. Entonces, así va a ser. Ahora, cualquier cosa, cualquier petición, me la puedes mandar por correo, me la puedes mandar a mi WhatsApp personal o a tu líder, ¿vale? Entonces, hermanos, esto es lo que les quería compartir.